Hola, buenos días. Hola, buenos días, Monroy, ¿cómo estás? Es bastante bien. ¿Y tú qué tal? Bien, bien, bien. Aquí llegando a la oficina. Pues entonces tranquilo. Avíseme cuando están listos. Bueno, yo creo que aquí ya están conectados. Puede ir iniciando. Ya está Bueno. Jenny, ya está Víctor. Ujú. Ujú, sí. Muy bien. Bueno, Bien. hola, Yelin. Bueno, buenos días y es un gusto continuar con, bueno, la teoría y la práctica de floculación. Am, Donde cuando salimos la vez pasada, terminamos con esta idea que, que una partícula pequeña, como este pedacito de arcilla, no puede lograr a, a acercarse a un flóculo grande en un fluido donde hay cizalladura. No sé si esta palabra es correcto. Cizalladura, o sea que hay una gradiente de velocidad. Um, y es porque la ruta de la partícula um, va a ser va a tener que ir alrededor del fluido que está como miel, que está pegado al flóculo, que está allí en el fluido dando vuelta. Y la idea importante es que la partícula o el flóculo va dando vuelta porque el fluido está moviendo así. En el medio, el flóculo está dando vuelta y llevando fluido alrededor de sí mismo. Por eso es que las partículas pequeñas, al fin de floculación, hay muchos flóculos, hay algunas pocas partículas pequeñas o partículas primarias que estaban en el agua cruda, y estas partículas no tienen con quién reunirse o colisionar. Ahora, partículas grandes, como aquí dos flóculos, dos flóculos grandes sí pueden hacer contacto porque van a penetrar su capa de líquido que está alrededor y van a lograr hacer contacto. Porque el diámetro del flóculo es más grande que la capa de fluido que está alrededor del flóculo. Y eso es que partículas que tienen dimensiones similares pueden hacer colisiones. Partículas que tienen tamaños muy distintas no logran hacer contacto. Y así que al fin de floculación quedamos con algunos pocos flóculos que, que siguen, y estas partículas son como nuestro enemigo. Eso es la meta de quitar estas últimas partículas primarias. Um, pero dado que la concentración de estas partículas al fin de la floculación es muy bajo, no da mucho valor duplicar la longitud del floculador si queremos hacer el diseño aún mejor. Podemos pensar, bueno, vamos a hacer un floculador mucho más grande, pero hacer el floculador mucho más grande ayuda muy poco, porque como hay tan pocos partículas pequeñas, uh, el tiempo requerido para más colisiones es muy largo, y entonces va a querer mucho más floculación para hacer un poquito reducción en la concentración de las partículas pequeñas. Entonces necesitamos cambiar la estrategia para crear agua más limpia, y más adelante vamos a hablar del filtro de flóculos y al fin el filtro de arena para reducir la concentración de las partículas primarias. Um, Ahora podríamos pensar también,
¿por qué no hagamos un floculador más pequeño usando más energía y empujando el líquido más rápido que tenga una gradiente de velocidad más alta? La pregunta es, ¿qué podría pasar si hagamos eso? Para hacer que el líquido esté deformando más rápido, necesitamos remolinos más rápidos, más energéticos, y entonces necesitamos más pérdida de carga de cabeza, así que aumenta la velocidad del agua a través del floculador. Entonces eso significa que vamos a tener más diferencia en nivel entre la entrada del floculador y la salida del floculador. Y podríamos hacer eso disminuyendo el espacio entre los deflectores en el floculador. Entonces, eso parece que sería algo bueno, pero ustedes pueden reflexionar qué sería lo malo de seguir aumentando la velocidad del agua en el floculador. ¿Qué podría pasar que sería malo? Y eso es un buen tiempo para una lluvia de ideas de ustedes. Primero, ¿entienden la pregunta? Sí, ¿se podrían romper los flóculos que ya se forman? Es una buena problema. Sí, que los flóculos van a estar en este agua que es más turbulente, y como los flóculos son débiles, es un importante concepto. Los flóculos son muy débiles, entonces se podría romper los flóculos. Y pensando como pensando en el diseño del el floculador, ustedes veían tal vez en Gracias que el agua tenía más fuerza porque tenía más pérdida de carga por el floculador, y entonces fue más fuerza para los deflectores también, y fue más fácil dañar los deflectores. Eso sería otro posible problema con este diseño. Otro problema con el diseño es si hagamos un floculador que tiene mucha más pérdida de carga. Eso significa que la altura de la planta tiene que aumentar también. O sea, el edificio tiene que ser más alto porque el floculador va a ser, hay una diferencia más grande entre aguas abajo y aguas arriba. El tanque de entrada tiene que subir, la mesa de los químicos tiene que subir, y al fin el techo del edificio tiene que subir, donde todas las paredes son más altos, y eso va a costar dinero también. Entonces hay que pensar bien para optimizar o reducir los costos de una planta. Y como Minty dijo, el flóculo que está en el agua con un gradiente de velocidad, y aquí tengo la gradiente de velocidad y este flóculo que puede tener tal vez 1 milímetro de tamaño. Para pensar en el tamaño que realmente tiene este flóculo, es tal vez un milímetro de diámetro. Y este flóculo va a estar dando vuelta. Y si es un gran gradiente de velocidad, este gradiente de velocidad va a intentar romper el flóculo. Y así es que a la fuerza o el agua arriba del flóculo va a la derecha, abajo va a la izquierda, y eso va a hacer que el flóculo va dando vueltas. Y eso hace que hay una fuerza. Aquí dice dirección de cizallamiento, y Minty, ¿está correcto esta palabra? Porque no sé si estoy comunicando o si... ¿Qué palabra quieres decir? Shear. Yes, sí, shear. Ajá, corte. Corte. O el cortante. Ok, entonces la dirección de la fuerza cortante
por el fluido es a la dirección de las flechas, porque el flóculo está yendo hacia arriba aquí y el fluido no está moviendo verticalmente, pero entonces el fluido está haciendo una fuerza hacia abajo al flóculo allí, y al otro lado del flóculo el fluido está haciendo una fuerza hacia arriba porque el flóculo va por abajo. Y estas fuerzas se puede ver que hay un plano de compresión donde las fuerzas están llegando hacia esta línea. Entonces, en este plano, el flóculo está en compresión. Entonces, eso está bien. La arcilla bien puede aguantar compresión. Pero hay otra línea, y aquí se puede ver que el flóculo aquí quiere ir hacia la derecha, el flóculo aquí quiere ir hacia abajo, entonces hay una línea o plano de tensión donde el flóculo va a querer romper. Y entonces eso es lo que va a pasar, que un lugar donde hay este pegamento del coagulante, de un nanopartícula de coagulante, esta conexión va a romper y vamos a tener un error grave. A ver. ¡Ay! ¡Uy! Y se quebró. Y por eso no queremos tener velocidades o gradientes de velocidad muy alta en el floculador, ni en la ruta del floculador hacia el clarificador, porque no queremos romper los flóculos en el camino. ¿Alguna pregunta sobre eso? Están callados. Es muy temprano en el lunes, ¿no? Sí, Menti. Sí, bueno, ¿cómo encontrar como esa velocidad óptima, o ese gradiente de velocidad óptima para que no se rompan? Ok, vas más al fondo. Eso es una pregunta excelente. Y eso es un desafío para nosotros. Y tenemos que preguntar qué es lo que va a pasar si rompemos flóculos. Porque lo que es cierto es que creo que por todo modo estamos rompiendo flóculos. Pero la pregunta es a qué tamaño estamos rompiendo los flóculos y, y cuando hay cuando hay una gradiente de velocidad más alta, vamos a romper los flóculos a un tamaño menor, o no, no vamos a lograr hacer flóculos de un tamaño mayor. Y entonces la pregunta es, ¿qué va a pasar si los flóculos que van al clarificador son más pequeñas? Y por supuesto, si pensamos en el extremo, si son más y más y más pequeñas los flóculos que están llegando al clarificador, al fin, gravedad no va a lograr que reposan en las placas de sedimentación, y todos los flóculos van a seguir y ir hacia el filtro. Entonces, allí es el modo de fracaso. Si hagamos flóculos que ni pueden reposar en las placas de sedimentación. Y, y eso, mire, Minty, yo creo que hasta el trabajo nuestro, nadie tenía las ecuaciones para explicar todas estas relaciones. Esta ecuación que muestro es una ecuación para el diámetro de un flóculo, dado la fuerza del pegamento del coagulante, y el gradiente de velocidad que tiene en el fluido. Y eso dice que cuando el gradiente de velocidad es más alta, el diámetro del flóculo va a ser menor. Y creo que bueno,
Minty, voy a continuar intentando contestar tu pregunta. No sé si hay otra pregunta que quieres sugerir ahora. Ok. Um, esta ecuación tiene como, está conectando varias ideas para explicar qué pasa entre el floculador y el decantador o el clarificador. Y esta ecuación vincula las características del agua cruda con el diseño del floculador y el diseño del clarificador. Y puede ver, aquí está esta fuerza de, ¿cómo se llama? Bond. La fuerza de unir que tiene los nanopartículas de coagulante. Y eso viene de esta ecuación que se puede ver en esta hoja. Um, y aquí está, no sé si reconocen algunos parámetros aquí, pero eso viene de la velocidad terminal de una partícula pequeña en un fluido. Entonces, eso es la velocidad de reposo. Y, y lo que tenemos aquí es el gradiente de velocidad máxima que se puede tener para lograr que la partícula tiene una velocidad de reposo que es igual a la velocidad que las placas de sedimentación pueden lograr capturar. O sea, si una partícula tiene una velocidad de reposo de vc, que es la partícula de sedimentación más lenta que será capturada de manera confiable por las placas de sedimentación. Si necesitamos que los flóculos tienen esta velocidad por lo menos de reposo. Y entonces tenemos una ecuación para la velocidad máxima, lo que fue la pregunta de Minty. Y podemos ver qué son las cosas que tal vez no sabemos muy bien o tal vez sabemos muy bien. Una cosa que no sabemos muy bien es la fuerza del pegamento, pero tenemos algunas ideas sobre esta fuerza, pero las cosas que son más difíciles con estas cosas aquí en amarilla, el diámetro de la partícula que está en el agua cruda o que es como la partícula primaria que se tiene que quitar del agua y la densidad de tal partícula. Estos dos parámetros son importantísimos para saber qué es el gradiente máximo que se puede usar en el diseño del floculador y también en el camino entre el floculador y el clarificador. Eso significa que si la densidad de la partícula es cerca a lo de agua, que esta diferencia aquí es poco, entonces el gradiente de velocidad tiene que ser muy bajo también para lograr hacer una partícula suficiente grande que se podría ser capturada por las placas de sedimentación. También si las partículas en el agua son coloides o que sean muy pequeñas, tal vez como ¿cómo se llama? Un micro o menos de diámetro, micrómetro. Esto también, si el diámetro es muy pequeño de la partícula primaria, eso también significa que tiene que usar una velocidad de gradiente muy baja. Minty, quiero saber si aquí vamos más o menos contestando la pregunta y qué más surge de preguntas.
de todos. Sí, sí, vamos contestando. Hay Miro, preguntas, sí, dígame. no, solo miro tu pregunta, ¿por qué el agua es tan difícil de tratar en Gracias? Sí, ¿quiere contestar eso? Creo. Bueno, tenemos un gradiente de velocidad alto en Gracias y también la partícula y la densidad de la partícula son bajas, más cercanos al agua. Sí, sí, porque son hechos de tal vez un poquito de arcilla, pero mayormente hecho de materia orgánica disuelta, y materia orgánica disuelta tiene una densidad muy cerca a agua. Monroy, entonces, ¿un gradiente de velocidad más bajo funcionaría mejor en Gracias? Sí, creo que sí. Y otra cosa que está escondida aquí es la viscosidad. Eso es la viscosidad cinemática del agua. Y entonces, como Gracias tiene agua que es más fría porque viene de la montaña, es más fría, entonces eso significa que la viscosidad del agua es más alta, y eso significa que necesitamos usar una velocidad gradiente que es más pequeña. No sé si entienden el lógico que estoy usando para explicar cómo va con esta ecuación, que por qué con un diámetro pequeño el gradiente de velocidad tiene que ser pequeño también. ¿Estamos bien con eso? Sí, 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 porque es directamente proporcional. Exacto, exacto. Bueno, esta ecuación es algo muy reciente de nosotros. Es un trabajo que hicimos tal vez como hace como un año, algo así. Es muy nuevo, y da más un concepto más claro de cómo está trabajando o cómo es el juego entre el floculador y el decantador, o el clarificador. Podemos jugar con esta velocidad de captura que es según el diseño de las placas, y si hagamos placas que son más largas, que tienen más área, entonces esta velocidad aquí sería más pequeña, sería más fácil capturar partículas más pequeñas, y entonces podemos usar una gradiente de velocidad más alta. O sea, si, si echamos menos agua a los decantadores, van a poder lograr capturar partículas más pequeñas, y podemos tener una velocidad, una gradiente de velocidad más alta en el floculador, y poder funcionar bien. Entonces, allí hay dos cosas, que para una planta que tiene mucha materia orgánica disuelta, el floculador debe ser diseñado con una velocidad, el gradiente menor, y tal vez los tanques los clarificadores deben ser más grandes para, para poder capturar estas partículas menos pesadas. Um, y por eso, por lo que aprendimos en Gracias, estamos ahora reduciendo el gradiente de velocidad. um, y, y los cambios que van por querer reducir la velocidad, el gradiente de velocidad, es que el espacio entre los deflectores en los floculadores aumenta, el espacio aquí aumenta. También va a aumentar el tiempo de residencia en el floculador, o sea, el volumen del floculador también va a aumentar. Y en el clarificador, um, tenemos que aumentar el diámetro del manifold de entrada, y abajo del manifold donde están los difusores, el ancho de la apertura de los difusores también tiene que aumentar. Um,
todo eso para no romper los flóculos en los tubos y llevando el agua al clarificador y para hacer flóculos más grandes en el floculador. Ok, voy a pasar a otro tema. No sé si tienen alguna pregunta aquí, es buen tiempo para hacerlo. Ok. Otro asunto muy importante para tratar agua de un río es que el agua puede tener materia orgánica, natural. Y aquí tenemos dos tipos de partículas. El azul son las nanopartículas coagulantes, que son pegajosas, y el negro es como una molécula de materia orgánica natural que no es pegajosa. Y cuando hay mucha materia orgánica disuelta en el agua, esta materia le gusta pegar al coagulante porque el coagulante es pegajosa. Y entonces esta materia orgánica se va cubriendo la materia, las nanopartículas coagulantes. Y esto significa que al fin del día, esta partícula de coagulante ya no es pegajosa porque está cubierta completamente con materia orgánica. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener que aumentar el dosis de coagulante para tener más coagulante que está con superficies que son limpias, que no son cubiertas con esta materia orgánica natural. Estos no van a pegar porque donde pegaron estaba materia orgánica natural que no es pegajosa. Y aquí podemos ver arcilla sin materia orgánica disuelta y no sé si van a pegar bien o no. Mira, la verdad es que, mira, hay un error grande aquí en esta presentación porque donde pegaron los dos pedazos no había una nanopartícula de coagulante, entonces no deberían pegar y no pegaron. Mira, se, como no estaba un pedazo de coagulante donde contactaron, no van a pegar. Igual vamos a tener problema con el coagulante que está cubierta, no va a pegar. Y si tenemos partículas así de arcilla con coagulante, pero el coagulante cubierta con materia orgánica, tampoco van a pegar. Y eso significa que aumentar la concentración de materia orgánica requiere más coagulante y como la materia orgánica es de poca densidad, también necesitamos usar esta velocidad, el gradiente de velocidad en el floculador tiene que ser menos. Ok. Solo para tener un descanso de escuchar a Monroy, no sé si en parejas allí podrían explicar por qué la operador necesita agregar más coagulante cuando el agua está amarilla.